¿Qué tal, amigos de Aló San Luis? El día de hoy estamos en Pasión por el Cine con Alex Jara. Él es crítico de cine y bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos cinéfilos de Pasión por el Cine? Un gustazo tremendo estar en otra emisión más para la charla cinéfila. Oye, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Platícame. Pues bueno, recientemente se acaba de estrenar por ahí en una plataforma una serie de comedia con la dirección y la producción de Eugenio Derbez. En ViX. Así es, en ViX. Se llama Y llegaron de noche. ¿De qué va esta historia, esta serie de comedia? Pues es la anécdota o cómo se filmó la versión en español de Drácula en 1931. ¿Por qué? Porque durante el día se grababa esta película con la participación de Bela Lugosi y a las 6 de la tarde llegaba todo el equipo de la versión en español, se maquillaban y a las 8 de la noche empezar a filmar. Y se comenta que a la medianoche, la madrugada, hacían una pausa para grabar. Entonces parece ser que ahí 12 argumentistas llegaron con la idea a Eugenio Derbez. Le comentaron, oye, ¿tú conocías esta historia? No sabía, pues venimos a ofrecerte este proyecto a ver si te interesa. Y lo llevan a esta serie de 7 episodios. Cada viernes se están subiendo un nuevo episodio, alrededor de 30, 35, 40 minutos es lo que está durando. Muy interesante. Yo he de confesar que no me gusta mucho la comedia que hace Eugenio Derbez, pero sí me considero un nostálgico y un super fan del metacine, las historias donde hay cine dentro del cine. Entonces es lo que pasa aquí. Vemos cómo se está haciendo la filmación de esta película con bastantes peripecias, obstáculos, porque para empezar la versión en español tenía mucho menos presupuesto que la versión original. Y esta película pues se dio mucho tiempo por perdida. En 1977 por ahí la Universal quería hacer como una retrospectiva de todas sus historias. Van a los archivos y se dan cuenta que la copia que tenían de esta película pues estaba dañada. En Estados Unidos tenemos la mejor biblioteca del mundo que guarda entre sus archivos, además de libros, películas también, la Biblioteca del Congreso. Van con ellos y la copia también estaba dañada. Y entonces pues hacen un llamado a las cinetecas del mundo, las cinematecas, y ¿qué pasa? Que Cuba tenía una copia. Y en la serie, al principio, en los primeros episodios, vemos eso, que están unos cubanos buscando en unos archivos ahí y encuentran la lata de Drácula, la versión en español. Y aquí vemos en el reparto de esta película al actor Carlos Villarías, un actor español que lo interpreta Eugenio Derbez. Para prepararse para este personaje, él comenta en algunas entrevistas que tuvo a coach para hablar con el acento español. No termina a mí de convencerme del todo, y era algo que también aquí en México en la época de los 60s, en las obras de teatro, sobre todo teatro clásico español, decían, si es buen actor tiene que tecear, para hablar como español tiene que tecear. Como que Eugenio Derbez cae en eso. No termina a mí de convencerme, pero es una historia bastante bien hecha. Dice que se clavó mucho en la cuestión de cuidar que, por ejemplo, la escenografía, el vestuario, la utilería fuera fiel a la época. Estamos hablando de 1930, 31. Y decían, no, sí tuvimos un equipo que se agarró a investigar y yo decía, no, eso quítenlo porque eso es de 1940. No, esto y esto. Y oh sorpresa, entre el elenco de esta serie Y llegaron de noche, vemos la participación de dos estandoperos. Sofía Niño de Rivera, que está ahí haciendo a una intérprete, ¿verdad? Porque contratan a George Melford para dirigir esta versión en inglés, pero él no, en español, perdón, no habla nada de español. Entonces le acercan a una intérprete que es Sofía Niño de Rivera. Y bueno, Eugenio Derbez la convenció, dice, yo sí, estoy en la comedia y todo, pero ay, luego yo tengo muy mala memoria.
En la escuela era malísima, ¿cómo me voy a aprender? Aquí tengo que estudiar mi libreto, mi guión, y aquí sí tengo que respetar eso. En el stand-up pues puedo improvisar, yo misma escribo, ¿verdad? Y acá no. Dice, pero me encantó mi personaje porque es una chica que trabaja en el consulado y de repente la meten a trabajar a Hollywood y se empieza a enamorar de las películas. Y se empieza a inmiscuir también en la dirección, ¿sí? Pues bueno, creo que hace una buena actuación, un buen papel Sofía Niño de Rivera, y vemos también a Daniel Sosa estando, pero él hace a un utilero, ¿sí? Un utilero que está haciéndose cargo, por ejemplo, hay escenas donde tiene que haber ratas. Dice, no, los gringos no me prestaron las ratas, pero ahorita busco las ratas. Vaya, sí, pues sí, muy interesante. Aparte, bueno, a mí él tiene carisma este hombre. Sí. Es simpático. Ajá. Vemos la participación de otro grande del cine de ficheras, el Flaco Ibáñez. Ay, ahí también como que a mí me quedó corto, pero creo que fue por la cuestión de la dirección. Hay varias, están dirigiendo diferentes episodios Jorge Ulloa y Eugenio Derbez. Resulta que el Flaco Ibáñez hace el papel del actor Eduardo Arosamena. Eduardo Arosamena en esta película de Drácula hacía al doctor Van Helsing. Y le decían también el Nanche Arosamena. Dice, uy, ¿cómo es la vida? ¿Qué casualidades hay en la vida, verdad? El Nanche Arosamena era bisabuelo de mi esposa. Y yo todas las anécdotas que estamos contando en esta serie de comedia, pues sí las había yo escuchado por la familia de mi esposa. ¿Qué le criticaría yo? Bueno, en una serie es ficción, ¿verdad? Se toman los argumentistas ciertas licencias a pesar de que sí es un hecho real, pero pues se agrega ficción. Ponen a un Eduardo Arosamena ya muy viejito y él no estaba tan viejito cuando filmó esta película. Sí, ahí hay otro detalle que no voy a decir, véanla porque si no les voy a hacer spoiler, ¿verdad? Pero no, es un Eduardo Arosamena ya muy viejito, incluso cuando están ensayando, él le dice a Sofía Niño de Rivera, que es la intérprete, que luego se hace también como asistente de directora, oye, mijita, es que ya casi no veo, voy a necesitar que mis diálogos me los pongan con letra grandota y en cartulina, porque ya casi no veo y mi memoria ya no es lo mismo. Don Eduardo Arosamena cuando hizo esa película no estaba ya tan mal, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es una propuesta bastante interesante. ¿Y cómo pasa el tiempo que, insisto, después se comenta ese mito urbano, ¿verdad? O esa leyenda del cine, que se desapareció estas copias de la versión en español, porque los críticos de Hollywood comentaron que era una versión mucho mejor que la versión en inglés. Los actores latinos, los mexicanos, es que había mexicanos, había españoles, había argentinos, había cubanos. Ese fue el problema con esta historia, porque después los acentos no teníamos, estaba empezando el cine ya hablado, pero no había ni doblaje ni había subtítulos. Entonces había gente de todos lados, ¿verdad? Pero Hollywood, los críticos dijeron, la versión en español estuvo mucho mejor que la versión en inglés. ¿Y por ego la desaparecieron? Quizás está esa leyenda que por eso se desapareció, pero otra vez benditos los archivos fílmicos, ahí está la Cineteca de Cuba, que la encontró. ¿Pero que encontró las dos versiones o nada más la de en español? Sí, no, la versión en inglés ahí ha estado, la Universal ahí la tenía. No, encontró la versión en español. Ah, ok. Sí, ahí en el 70 se hace un rescate, en el 77, y en los 90 se remasteriza, se arregla, ¿verdad? Y se lanza en DVD. De manera que por ahí en Estados Unidos se estrena esta copia restaurada en el 92, la misma fecha en que Francis Ford Coppola lanza su versión de Drácula. Ahí están las coincidencias, ¿verdad? Esa película con Winona Ryder en el 92, Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Cuando se estrenan también el lanzamiento en DVD y la copia remasterizada de la versión en español.
Entonces es bastante interesante y qué lástima que hay muy pocos libros que rescaten la trayectoria de estos actores. En el elenco de esta serie, bueno, yo rescataría, o de lo más sólido que podemos ver, la actriz que interpreta a Lupita Tovar. En la historia de Drácula en español, bueno, Drácula ataca a una mujer que en inglés era Mina. Para la versión de español le cambiaron el nombre y era Eva. ¿Quién interpretaba a Eva? La actriz Lupita Tovar. ¿Quién es Lupita Tovar? Pues nada menos que la actriz que hizo a Santa, la primera película sonorizada acá en México en 1932. Y Yaré Santana es quien hace a esta actriz. La arreglaron muy bien, de hecho como que sí tiene un parecido físico con Lupita Tovar, ¿verdad? Y ella, a pesar de ser cubana, creo que tomó clases de actuación con Adriana Barraza para hablar un español neutro y que ya no tuviera acento. Ha tenido participaciones en telenovelas allá en Cuba. Ella es de Matanzas, Cuba, y hizo novelas allá en Matanzas, Cuba. Ya ha hecho cine también, pero muy, muy buena y físicamente se parece mucho a Lupita Tovar. Yaré Santana. Una de sus actuaciones más famosas en televisión, pues estuvo en Se Rentan Cuartos, por ahí, ¿verdad? Yaré Santana. Bueno, resulta que por ahí Lupita Tovar, cuando llega a Hollywood, la descubren en 1929, por ahí un productor que se llamaba Roger Flaherty, y empieza a tener participaciones en películas mudas. Y luego ya pues da el salto lo más conocido, pues definitivamente fue esta versión de Drácula. Y por ahí hay una entrevista donde ella comenta, nosotros, a pesar de tener menos presupuesto, sí teníamos libertad. En Estados Unidos había mucho más censura. ¿Y por qué se hizo esta película en español? Porque como ya el sonido ya estaba entrando y ya las películas mudas ya no se podían vender a todo el mundo porque ya había sonido, pues dijeron, entonces hay que hacer un plan B. ¿Qué vamos a mandar al mercado latino? Pues grábate películas ya con actores latinos. Pero si decían, ay, no te dediques mucho, no te preocupes mucho por la calidad, es para gente latina. Y pácatelas, ¿qué pasó? Que estuvo mejor nuestra versión latina que la original. Entonces no había tanta censura en el cine latino. Y Lupita Tovar dice, por ejemplo, mi vestuario era más sexy. Mi camisón estaba más escotado que el de la actriz de ver la versión en inglés, ¿verdad? Y mi nieto vio esta película ya en DVD y le dijo, ay, abuela, ahora entiendo por qué te casaste con el abuelo. Vaya, qué cosas. Resulta que Paul Conner, el productor de esta película, se casó con Lupita Tovar. Un año después de haber hecho esta película se casaron, ¿verdad? Y vemos también parte de la historia de amor de ellos en esta serie de Llegaron de Noche. Se casan un año después y igual un año después se viene acá a México para ser Santa. Ajá. Lupita Tovar, pues bueno, estuvo viviendo mucho tiempo en prácticamente toda su vida en Estados Unidos. Ella falleció en el 2016, recibe un premio Ariel en el 2006 por su trayectoria, el premio Ariel de oro por su trayectoria. Pues sí, la actriz que había hecho la primera película sonora en México tenía que ser, ¿verdad? ¿Y qué más nos puedes decir sobre los personajes? ¿Quién más aparece? Vemos por ahí, bueno, acá tengo mi acordeón, me perdonarán. Tenemos bueno, Eugenio Derbez hacia Carlos Villerías. De Carlos Villerías, ¿qué podemos decir? Del real Carlos Villerías. Él estudió la carrera de Derecho en España, en la universidad. Se me va, bueno, los nervios, ahorita les digo bien. Estudió en España, pero ella traía la inquietud de dedicarse al teatro. Abrió un bufete de abogados, pero lo cerró porque tenía esta inquietud de hacer teatro. Llega en 1915 a Estados Unidos y él hablaba muy bien el inglés.
De hecho, él hizo mucho teatro tanto en París, llegó de Italia, de Génova, en Génova hace varias obras de teatro, lo invitan a Estados Unidos y ya hablaba muy bien el inglés, y está en una compañía de teatro ahí en Estados Unidos, y luego en 1923 es cuando se va a Los Ángeles y empieza a hacer también pequeñas participaciones en películas de cine mudo, ¿verdad? Y pues bueno, su carrera nada más y nada menos que 86 películas. Uy, tremendo, 86 películas. Pero, pues bueno, hizo cine en distintos países. Acá en México también hizo cine el señor Carlos Villarías. Estuvo haciendo películas con René Cardona, que ya hablamos de él. Con Roberto Gabaldón también, o sea, estuvo bastante activo. Y acá, bueno, habría que ver, por eso digo yo que sería bien importante que gente cronista del cine, investigadores, documentaran esa parte, porque no se escribe o yo no conozco un libro que hable de la trayectoria de él. Y bueno, en esta serie, Eugenio Derbez lo pinta como un divo. Quién sabe si se habrá sido así. Quizá pues toda la trayectoria que tenía a lo mejor, ¿verdad? Es un divo, una persona que dice, no me están tratando como el artista que soy. ¿Y cómo es posible que Bela Lugosi está ganando 6 veces más lo que yo estoy cobrando? Eso no es posible. Yo soy el mejor actor de habla hispana. Y lo ponen también como muy garañón, se anda ligando a todas las actrices con las que convive. Seguramente así era, porque bueno, hay cosas que no cambian y ahora se limitan un poco porque las redes sociales y luego, pero pues hacen firmar contratos de confidencialidad para que la gente no hable, pero sí, seguramente. Él estudió, aquí está el dato, él estudió Derecho en la Universidad de Valladolid. Sí, o sea, tampoco era una persona que no tenía estudios, claro que los tenía, ahí está. Pero no hay un libro que hable de la trayectoria de Carlos Villarías, ¿verdad? En videos que estuve consultando para documentarme también, ahí en YouTube hay una entrevista que le hacen a gente de Córdoba, en España, él es cordobés, y le dicen a la gente, oiga, a ver, si yo le enseño esta foto, ¿usted sabe quién es? Enseñan una foto de Bela Lugosi como Drácula. Y sí, no dicen que es Bela Lugosi, dicen es Drácula. Ah, ok. Y si le enseño esta foto de esta otra persona, una foto de Carlos Villarías. No, pues no sé. Y si le digo que él era actor de aquí, de Córdoba. Ah, no lo conocía. Pues por eso es tan importante los cronistas de cine, lejos del chisme farandulero, para documentar y rescatar estas figuras, que hubiera un libro de la trayectoria de Carlos Villarías. A lo mejor lo hay, no lo sé, yo no he encontrado uno que hable de lleno de la trayectoria de Carlos Villarías, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, volviendo a el personaje de don Eduardo Arosamena, a mí él me gusta mucho cómo trabajaba. Ahí hay una película con Cantinflas, El Circo, que Cantinflas es un zapatero. Entonces hay por ahí una película de Cantinflas que se llama El Circo, donde Cantinflas hace a un zapatero y luego termina ayudando a la gente de un circo que está en peligro de venderse. ¿Quién hace al dueño del circo? Eduardo Arosamena, el Nancha Arosamena. Pues el señor nada más y nada menos, él cantaba en un coro de la iglesia cuando era niño, y esa voz se le fue desarrollando, la voz de barítono, le hizo poder entrar a la compañía de teatro de las hermanas Moriones y ser de los fundadores de la compañía de teatro en el teatro principal. Entonces, pues va pasando, él nace en 1875 y muere en 1951. Él ahí hacía mucho, pues, óperas, teatro de zarzuela, ¿verdad? Pero también le tocó estar ya años más adelante dirigiendo cine. Él dirige una película con la empresa de Mimi Derba, la primera directora de cine en nuestro país, Azteca Films, una película en 1917 que se llamaba La Soñadora. La Soñadora, pero también llegó a actuar por ejemplo, con Pedro Infante y con Blanca Estela Pavón en la película de La Mujer que yo perdí.
Fue nominado al Ariel también por la película de Río Escondido con María Félix. O sea, era un señorón de la actuación, un actor de reparto, pero un muy buen actor. Entonces, también por ahí en YouTube hay un video, les lo voy a dejar a verlo para que los seguidores lo vean, sobre las primeras películas con sonido del sistema de los hermanos Rodríguez. Y está entrevistando el Nácharo Samena. Y están como en una alfombra roja. Entrevista a varias personalidades como Dolores del Río, el mismo Carlos Villarías, y él menciona, él viene triunfando de su Drácula, el Drácula en español, ¿no? O sea, son cosas que deberíamos tener ahí para rescatar la figura del cine, ¿verdad? Bueno, yo que soy un nostálgico del cine, ¿qué puedo decir? Pero bueno, hay muchísima gente a la que le gusta y Sí. que están interesados en saber más del cine. Así es. Pues yo no sabía, fíjate, que estuvieron filmando en Querétaro. Yo ya me chuté los primeros 6 capítulos, ¿verdad? Ya nomás estoy esperando el final. Pero bueno, yo ahí en mi fotografía de portada del Facebook posteé una foto donde es un teatro, ¿verdad? Arreglado muy bonito para el debut, y dice Drácula. Pues es el Teatro de la República allá en Querétaro. Sí. Yo no tenía conocimiento de que No, me iba a filmar. sí, porque pues sí, te digo que en la entrevista me platican detalles que Ajá. ahí la ves y vas Pendientes a de ver. esa entrevista también, Sí. amigos. Sí. Pues es algo maravilloso el metacine, y es que la figura de Drácula ha ido evolucionando conforme el paso del tiempo. Se comenta que esta película, bueno, esta versión de Drácula, más que basarse en la novela de Bram Stoker que se publica en 1897, se basa más bien en las versiones teatrales que hubo después. Había un autor, un dramaturgo ahí que se llamaba Hamilton Dean. Él hizo una versión teatral de Drácula que se estrena en Reino Unido en 1924. Y bueno, ¿por qué menciono esta versión? Porque para el cine toman en cuenta esta versión. En el libro Drácula no es como lo hemos visto últimamente, que es un vampiro muy cachondón, muy elegante. Muy sexy. Muy sexy, ¿verdad? Ajá. No, en el libro no es así. Bueno, en esta obra de teatro, al autor de esta obra se le ocurrió la capa, el vestuario de la capa y con el cuello alto. ¿Por qué? Porque ella estaba pensando llevar esto a producción de cine. Decía, si el Drácula trae una capa con un cuello alto, va a ser más fácil meter un efecto especial para que desaparezca. Sí, ya tenía esa visión, ¿verdad? Son datos muy interesantes, y ha habido distintas versiones del Drácula. Para empezar, en estas películas, bueno, se hace la comparativa entre los directores. Para la versión en inglés, Todd Browning, y para la versión en español, George Melford. Dicen que, por ejemplo, George Melford era más de hacer planos generales, pero también de propiciar una actuación, pues sí, más teatral, de que hubiera más interacción entre los personajes. Y en la serie lo vemos, sí, por ahí Sofía Niño de Rivera le dice a Pablo Álvarez Rubio, que es el personaje de Renfield, el ayudante loco de Drácula, le dice, oye, el director dice que quiere que lo hagas más exagerado, que no siente miedo, que cuando tú hablas tiene que sentir miedo, tienes que hacerlo más exagerado, bueno. Y Renfield se supone que en la historia queda ahí embrujado por Drácula y termina alimentándose de insectos. Pues vemos una escena muy loca, ¿verdad? En que Daniel Sosa, que es el utilero, le dice, mira, a ver, aquí están mis cucarachitas que yo te preparé, aquí está. Y Renfield, el personaje de Renfield, está en la cárcel, en el manicomio, ¿verdad? No van a poder con mi amo, ja, y se come una cucaracha.
Y en una de esas hacen una toma y le dice Sofía, oye, el director dice que quiere más, tienes que entregarte más exagerado, que provoques miedo. Ok, ja, 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 se mete una cucaracha de veras. Y Daniel, bueno, el personaje de Jesús es el utilero. Ay, manito, oye, ¿qué crees que esa no era de las mías? Bueno, estoy dándole naturalidad y realismo al personaje. Guácala. Okay. No, pues hay que ver la serie porque sí vale la pena conocer todo lo que hay detrás de esta historia, otra que es como conocer parte de la historia real, Sí. De cómo funcionaba el cine en aquella época, ¿no? Dicen que Todd Browning sí hacía, por ejemplo, a diferencia de George Melford, hacía acercamientos más de manera individual a los actores. Sí, sobre todo hay una toma que la vemos en la serie donde están sentados en una sala toda la gente y dicen, pues deberíamos, ¿por qué no nos fumamos un habano? Y por ahí Van Helsing abre la caja de habanos y la caja de habanos no refleja a Drácula. Y Van Helsing pues es el estudioso de los vampiros y él sabe que uno de los detalles para identificar al vampiro es que no refleja en un espejo, ¿verdad? Entonces en esa escena sí hicieron un acercamiento más de manera individual a los personajes. Ajá, interesante. Browning. Es una época maravillosa. Para empezar, en 1931 es cuando es el terror gótico con la Universal. Tenemos Drácula, tenemos Frankenstein, tenemos ese tipo de historias. Es un terror gótico. Simplemente Todd Browning también hizo películas muy escandalosas. Tenemos, bueno, a ver si le dedicamos después también. Tenemos Freaks, Fenómenos, una película con bastante escándalo, ¿verdad? Y tenemos una película dirigida por Todd Browning que se volvió el tesoro para los cinéfilos de terror, Londres después de medianoche. Una película de 1927 que también está desaparecida y que toda la gente ha hecho, bueno, los muy clavados, ¿verdad? Han buscado por todas las cinetecas del mundo, los coleccionistas particulares, a ver quién tiene una copia de Londres después de medianoche, y que decían que esta película al momento de proyectarla, ¿qué pasó? Que la gente entraba en psicosis. Por ahí hubo un asesinato de un hombre que cuando vio esta película con la actuación de Lon Chaney, el hombre de las 1000 máscaras en Hollywood, de las 1000 caras, pues que yo veía el personaje de Lon Chaney y me incitaba a que yo asesinara a mi novia. Me decía que yo tenía que acuchillarla y la asesinó. Sí, entonces, hay una infinidad de leyendas a partir de esta historia. Y bueno, pues volviendo a Drácula, esta película llega en abril de 1931 acá en México y estuvo 3 semanas en cartelera, con bastante buenas, buenos números en taquilla. Oye, pero 3 semanas no era poco en aquella época. Pero, pues, lo equivalente porque, pues, recordemos que el cine estaba todavía empezando, ¿no? O sea, no, sí se iba al cine, pero iba empezando. De hecho, el cine todavía se veía como un artefacto, como un espectáculo de feria. Todavía no se consolidaba, ¿verdad? Así a lo grande, pero con todo y eso, tuvo una buena respuesta por parte del público. Y esta película pues ya está remasterizada. Qué pena que no, esta sí yo nunca le he visto que la proyecten en canales de televisión por cable o televisión abierta, ¿verdad? Sería muy bueno. Y bueno, en el tráiler de esta serie está maravilloso y bueno, en Blix también está el detrás de cámaras. Se ve una parte donde está el actor que hace a Bela Lugosi y se ve que dice I'm Drácula, y luego está Eugenio Derbez y dice yo soy Drácula, I'm Drácula, yo soy Drácula, y se pelean en la serie, pues sí los ponen como contrincantes, ¿verdad?
En la vida real se cuenta que Bela Lugosi admiraba mucho a Carlos Villarías, que decía que se veía muy, muy elegante, muy formal, que era muy buen actor. Y se comentaba que, por ejemplo, en la actuación de Bela Lugosi, él era de movimientos de las manos muy elegantes y de tener manos pues largas, ¿verdad? Y así. Y Carlos Villarías no era de mover las manos, sino la gesticulación. Las caras, todo esto, pues sí, venía del teatro, ¿verdad? Entonces, pues bueno, las dos versiones tienen lo suyo. Sin embargo, críticos de Hollywood siempre han dicho, la versión en español estuvo mucho mejor. Y tenemos también ahí la intervención de Carmen Guerrero, que hacía a Lucía, la amiga de Eva, ¿verdad? De ella yo tampoco he encontrado muchos datos, insisto, por eso sería importante documentar, pero bueno, en la serie, ¿verdad? Ahí se interpreta la actriz Diana Babbio, es quien le da vida a Carmen Guerrero, y la hace como una mujer que está dispuesta a todo para tener más escenas en la película. Ay, ¿cómo que me matan en la escena 15? No habría posibilidad de que me extiendan la participación, ¿no? Y así, una mujer voluptuosa que no se va a detener y todo eso, ¿verdad? y todo eso. Está muy, muy interesante y tiene un diseño de arte muy, muy cuidado. Insisto, yo no soy fan de Eugenio Derbez, pero sí está interesante la serie. Sería bueno que la vieran. Y bueno, en el grupo de Pasión por el Cine también yo voy a postear la versión de Drácula en español de 1931, y si gustan, pues también posteo también la versión en inglés. Claro, está bien, pon las dos. Y en la música teníamos, casi empezando, el tema, la canción del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Qué chulada nada más, ¿verdad? Oye, no, pues hermoso, ¿no? Hermoso todo, porque sí, bueno, ahorita que a la gente le gusta tanto, hay tanta euforia por todo lo que tiene que ver con esos personajes como Drácula y que está la gente tan, pues sí, apasionada. Pues qué interesante que nos abras los ojos a esta historia y a estos detalles que tal vez no conocíamos. Y bueno, también, como siempre, un gusto que nos platiques de cine, porque siempre que termina una transmisión, yo quiero ver la película, y la verdad es que lo agradezco. Y pues coméntenos, amigos, pónganos ahí sus comentarios de qué quieren saber y de qué les gustaría hablar, y también si les inspira a seguir viendo cine. Muchas gracias. Muchas gracias.